Shalom mis hermanos, estamos muy contentos en este día de poder estar una vez más aquí reunidos. Tenemos el propósito de seguir analizando el pensamiento de Pablo y ahora lo vamos a hacer a través de las cartas paulinas, todas las cartas que Pablo envió. Primero estuvimos analizando el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y ahora vamos a analizar la primera carta, que es la carta a los romanos. Y vamos a ver primero algunas cosas que tienen que ver con el contexto histórico cuando se desarrolla esta carta. Son algunos detalles que son interesantes como tenerlo, porque a partir de aquí uno puede entender un poquito el pensamiento de Pablo. No mucho, pero un poquito podríamos acercarnos al pensamiento de Rashaul. Al principio la congregación romana estaba conformada mayoritariamente, ya eso lo vimos en el libro de los Hechos, por judíos, por prosélitos, por temerosos de Dios y algunas personas que ya no eran prosélitas se consideraban judíos, pero que eran gentiles anteriormente y se habían convertido al judaísmo, por eso ya no se le llama prosélito. Lo que estamos diciendo que es una comunidad que está compuesta de judíos que son nativos, son judíos de raza judía, además de que son de religión judía, y también tenemos entonces a los que se han convertido al judaísmo, que aunque eran extranjeros anteriormente, pero ahora han hecho una conversión al judaísmo. Y como explicamos anteriormente en el libro de los Hechos, los temerosos de Dios son aquellas personas que acostumbraban a visitar la sinagoga. No se habían convertido, pero guardaban uno que otro mandamiento. Ya los prosélitos son aquellas personas que sí van en camino a la conversión, ya han dado su primer paso, guardan mandamientos, el rabino lo está analizando a ver si el hombre o si esa familia calificaba para ser considerada un judío. Eso eran los prosélitos. Otro detalle importante que sería bueno que nosotros analicemos es que para el año 49, entre 49 al 52, siendo el emperador Tiberio Claudio, este hombre había ordenado que todos los judíos fueran expulsados de Roma, por lo que las sinagogas se vieron sin sus principales líderes. Así que quienes quedan al frente de la sinagoga son específicamente aquellos gentiles que se habían convertido al judaísmo. Ya se les considera judío. Cuando una persona es gentil pero se ha convertido al judaísmo, se le llama judío, no se le llama gentil. ¿Ve? Si todavía no ha hecho la conversión por completo, es que se le llama prosélito. Pero si ya se convirtió por completo, se le llama entonces gentil. Y una prueba que tenemos de esto, de que Tiberio Claudio había expulsado a los judíos de Roma, la podemos encontrar nosotros en el libro de los Hechos, capítulo 18, versículo 1 y 2. Ustedes recordarán cuando hablábamos acerca de Priscila y de Aquila. Esta era una pareja que precisamente había llegado a Corinto precisamente por eso. Hechos, capítulo 18. Versículo 1 y 2 dice así: Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos. Y ya vimos en el libro de los Hechos que Pablo duró un tiempo porque precisamente Aquila pues tenía el mismo oficio que Rashaul, y los dos pues comenzaron a compartir, trabajaban en el mismo oficio y aprenden tanto cómo iban a interpretar la ley conforme a la secta de Yeshua, que luego cuando Rashaul se dirige hacia Antioquía, Priscila y Aquila ven por primera vez a Apolo, y ellos son los primeros que entonces comienzan a enseñarle, ¿ven? Porque ven que es un hombre elocuente y comienzan de una vez a indicarle cuál es el camino, cómo era exactamente que se debía enseñar el mensaje de Yeshua, el Mesías. Eso es lo mismo un poquito cuando hablábamos sobre el libro de los Hechos. Solamente estoy recapitulando un poquito para hacer conexión entre un libro
y otro, y para poder ubicarnos nosotros dentro del contexto histórico. El fin es que Tiberio expulsa a todos los judíos, las sinagogas quedan prácticamente sin sus líderes, y quienes están al frente ahora son judíos, pero judíos que vienen, que eran anteriormente extranjeros, son los que quedan al frente de la sinagoga. Los creyentes tuvieron que asumir el vacío de liderazgo producido por la expulsión de los judíos, y para cuando Rav Shaul escribe esta carta alrededor de 58, es decir, 5 o 6 años después de aquel evento de carácter político, la congregación romana era mayoritariamente no judía de raza, pero sí judía de religión. ¿De acuerdo? Yo sé que eso causa un poco de como de confusión, porque son judíos, claro, y se le llama judíos. Hasta el día de hoy es así. Una persona extranjera se convierte al judaísmo y ya se le considera judío, ya no se dice, tú eres dominicana, no, es judío. Porque esa persona prácticamente renuncia a su ciudadanía, a su nacionalidad, para convertirse en un judío. Así que vela a partir de ahí por el pueblo de Israel. Esto comenzó a producir cierto orgullo espiritual. ¿Por qué? Porque los judíos que son de raza natural están siendo expulsados. Así que los gentiles convertidos al judaísmo, ellos se sienten como con cierto orgullo y comienzan a decir, a tal grado que muchos analizaron que Israel había sido desechado por Dios como pueblo escogido y que la bendición había sido transferida a los gentiles, naciendo así por primera vez la teología del reemplazo, la sustitución o reemplazo. Yo sé que muchos de ustedes han escuchado sobre esto, y de hecho dentro de la iglesia cristiana se maneja mucho este término, pero no así definido como teoría del reemplazo, sino que se inculca en la mente de los creyentes que ahora el pueblo de Dios es la iglesia. O sea, hablando de la iglesia en el sentido como los gentiles, como Israel ya no es el pueblo de Dios, ahora el pueblo de Dios es la iglesia, y convierten a la iglesia en un Israel espiritual. Déjenme decirle que yo antes de entrar un poquito a raíces hebreas, era una de las que discutía que sí, que la iglesia, hablando de los cristianos, que éramos el Israel espiritual y el Israel espiritual, y casi peleaba con cualquiera diciendo, eso está en la Biblia. La Biblia lo dice, que nosotros somos el Israel espiritual. Óigame, y me ha dado trabajo, no lo he encontrado todavía. Y es muy duro, ¿por qué? Porque es un pensamiento que te graban en tu subconsciente y te hacen creer que Dios desechó al pueblo de Israel y que ahora la iglesia es la que está ocupando ese lugar. Eso es difícil de asimilar. La teología del reemplazo, ¿en qué consiste? ¿Qué es lo que enseña esta teología? Dice así: los gentiles somos el nuevo pueblo de Dios. Israel ha sido desechado. Los judíos tuvieron su oportunidad y la despreciaron. Ahora la bendición del nuevo pacto ha sido transferida a nosotros. Somos el nuevo Israel de Dios y no tenemos nada que ver ni con Jerusalén ni con los judíos. Así que ellos están muy claros, la iglesia, los cristianos, ese es el pensamiento cristiano. Tú te sientas a discutir con un cristiano y ese es su pensamiento. No tiene nada que ver ni con Israel, ni con los judíos, ni con Jerusalén, ni con el templo, ni con nada. Israel fue desechado y nosotros ocupamos su lugar. ¿Qué es lo que hace Rav Shaul en la carta a los romanos? Rav Shaul se encarga de desmentir esta teología, o teoría se podría decir. Él la desmiente y dice, no es así, estamos equivocados. Esta ha sido una oportunidad que Dios le ha dado a los gentiles, traten de no despreciarla, pero mucho menos se sientan con orgullo ni arrogancia, porque Dios no ha desechado a su pueblo. Entonces Rav Shaul lo que trata es de cambiar ese pensamiento. Déjenme decirles que esto sucedió más de una vez en la historia, y por eso hoy día el cristianismo tiene todo ese tipo de conceptos en cuanto a la iglesia. Romano es una carta dirigida a gentiles convertidos al judaísmo que ahora eran líderes de la sinagoga en Roma y que debido a la desgracia que estaba sucediendo a los judíos llegaron a la conclusión que ellos se habían convertido en los
en los sustitutos del pueblo de Israel. En la actualidad, a pesar de que Ras Shaul había escrito esta carta, la teología contemporánea adoptó la idea entonces de que ahora hay dos pueblos de Dios. Yo sé que muchos de ustedes han escuchado eso. No, lo que pasa es que hay dos pueblos de Dios. El primero, que es Israel. Esa es la teología contemporánea. El primero, que es Israel, del cual se enseña que el reloj de Hachén se detuvo. O sea, todos los planes proféticos que Dios tenía para Israel se enseñaron, se pararon, se detuvieron, porque Dios le está dando una oportunidad a los gentiles, que es la iglesia del Señor, así lo es el cristianismo. Y el segundo grupo, que corresponde entonces a la iglesia compuesta mayoritariamente por gentiles, formada por todos los gentiles, creando así una gran división del pueblo de Dios. Ahora tenemos dos pueblos de Dios según la mente del cristianismo en general. Israel por un lado y la iglesia por otro lado. De hecho, la mayoría de libros que tienen que ver con profecía, de aquí es que viene la mayor confusión sobre el rapto de la iglesia, sobre la venida de Yeshua. Hay una serie de confusión tan y tan fuerte que la persona no sabe ni siquiera ubicarse dentro de cuál de los planes. Porque como ahora han trazado dos planes, uno para Israel y otro para la iglesia, entonces dicen, no, la iglesia se va para el cielo con Cristo, pero Israel se va a quedar en la tierra sufriendo la gran tribulación. Ustedes saben que eso es parte de las enseñanzas, ¿verdad?, que nosotros hemos heredado de las interpretaciones del cristianismo, lo cual es completamente erróneo. ¿Por qué? Porque la iglesia sencillamente, a lo que se llama iglesia, es un solo pueblo de Dios. Un solo pueblo, no hay dos pueblos, un solo pueblo de Dios, compuesto por los israelitas, claro está, además de los extranjeros que abrazan el pacto y que se convierten a Dios. Imprescindible abrazar el pacto y convertirse a Dios para entonces ser parte de la iglesia. De lo contrario, uno puede decir, oh, no, yo estoy en el nuevo pacto. Si usted no abraza el nuevo pacto con cada una de sus implicaciones, entonces usted no está en el pacto. Las personas a veces no saben distinguir. Yo espero algún día poder hablar sobre lo que es el pacto, pero a veces no saben ni siquiera lo que es el nuevo pacto. Tú le preguntas a un creyente, un cristiano, ¿qué es el nuevo pacto? Y te dice, oh, Jesucristo es el nuevo pacto. Oh, no, eso no es el nuevo pacto. El nuevo pacto es más que eso. Sí, pero entonces, pastora, ya que usted tocó de que Jesucristo no es el nuevo pacto, entonces, ¿qué es el nuevo pacto? Esa pregunta otra vez, pastor, disculpe, espérate. ¿En qué consiste el nuevo pacto? Si lo que se nos enseñó la iglesia es erróneo, entonces, ¿qué es el nuevo pacto? ¿En qué consiste el nuevo pacto? No quiero como ampliar mucho esa respuesta, porque yo sé que más adelante en otras cartas la vamos a discutir. Pero de manera simple, necesito decir que el nuevo pacto es una promesa que Dios le hace al pueblo de Israel. Y de hecho, la palabra Hadashah, nuevo, sencillamente lo que está diciendo es que va a renovar el pacto que había hecho con ellos. El pacto que anteriormente tenía, Hachén lo va a renovar. Cuando usted va al libro de Jeremías, capítulo 31, versículo 31 al versículo 35, te da algunos detalles sobre el nuevo pacto. Dice, voy a poner mi ley en su mente y en sus corazones. Es muy importante saber que en el nuevo pacto no es que Hachén te da una nueva ley, sino que la ley de él te la va a poner en la mente y en el corazón. En eso consiste el nuevo pacto. Entonces, cuando tú ves una persona diciendo, yo estoy en el nuevo pacto, y tú le preguntas, ¿y tú guardas la ley? Y te dice, no, ya nosotros no tenemos que guardar la ley, entonces no está en pacto. No está en pacto, está fuera del pacto. Porque es imprescindible que para tú estar dentro del pacto, entonces abrace la ley de Dios. Bien. Entonces sería como de misericordia, como otra oportunidad para el pueblo. Exacto. Siempre y cuando el pueblo hiciera teshuva, hiciera arrepentimiento. Si hacía arrepentimiento, entonces Dios le iba a dar una segunda oportunidad, una renovación del pacto.
Eso es, en eso consiste el nuevo pacto. De hecho, todos los libros donde quiera que te habla del nuevo pacto, lo que sí te dice sobre Yeshua es que Él es el sello del nuevo pacto y que bajo Él hay mejores promesas para el nuevo pacto. Porque, por ejemplo, en el primer pacto todas las promesas eran terrenales. Si tú cumples con la ley de Dios, dice claramente, te voy a bendecir, va a ser prosperado, tu canasta será próspera, tu vientre va a ser próspero. Hachén hace una serie de promesas que son completamente terrenales en el antiguo pacto, en el viejo pacto. Cuando te habla del nuevo pacto, las promesas no se limitan a lo terrenal, sino que va más allá. Se enfoca en el Olam Abba, en el mundo venidero, en el mundo por venir. Entonces es mejor. Está sobre mejores promesas. La renovación del pacto que Dios le hace a su pueblo está sobre mejores promesas. Y ya que usted citó a Jeremías 31 en adelante, es lo que el escritor a los hebreos luego repite en el capítulo 8, versículo 8 en adelante, cuando dice: aquí vienen días en que haré un nuevo pacto con la casa de Judá y con la casa de Israel, donde pondré mis leyes en sus corazones. Eso es un detalle que muy pocas personas lo han podido notar. Que precisamente el nuevo pacto es con la casa de Judá y con la casa de Israel, o sea, con las 12 tribus. Los gentiles no cuentan en ese programa. De la única manera que el gentil cuenta en el programa de Dios es si se convierte a Dios y abraza el pacto. Porque no es que Dios lo desecha tampoco, pero hay un requisito. Tiene que convertirse a Dios, cambiar su antiguo estilo de vida alejado de la palabra de Dios y ahora someterse a un nuevo estilo que está condensado aquí en la Biblia. Exactamente lo que debe hacer y lo que no debe hacer. Voy a continuar. Y entonces vamos a tratar de entrar a lo que es el libro a los Romanos. Hay algunas cosas que yo voy a decir sobre este libro. Puede ser de alguna manera que lo que voy a decir sea un poquito chocante o nuevo para nosotros, que lo estemos escuchando por primera vez. Mi consejo es que no rechacemos esto. Primero vamos a tratar de hacer una auditoría. Me gusta mucho la expresión que utiliza Jim Staley, que dice: hagamos una auditoría de nuestras doctrinas. Vamos a revisar si nuestras doctrinas realmente están correctas o si no. ¿Por qué? Porque nosotros hemos heredado un sistema de doctrina y lo aceptamos como bueno y válido y tenemos miedo de decir, bueno, vamos a discutir a ver si esta doctrina está correcta. ¿Por qué? Porque el día que tú tomes una doctrina y verifiques que no está correcta y tú tratas de cambiarla, entonces te llaman hereje. Y como nadie quiere ser llamado hereje, pues las personas entonces tienen miedo de analizar las escrituras y verificar si las interpretaciones que se han dado de ellas están correctas. Así que vamos a ver algo importante en este libro. Dice Shaul, siervo de Yeshua HaMashiach, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, y que él había prometido antes por sus profetas en la Santa Escritura acerca de su Hijo, nuestro Señor, Yeshua el Mesías, que era del linaje de David según la carne. Y de repente aparece la primera expresión de Pablo, que es la más chocante. ¿Por qué es la más chocante? Él dijo muchos detalles ahí. Yo no me voy a enfocar en todos esos detalles. Me gustaría, después un día podemos ir como más despacio, pero por ahora vamos a enfocarnos en esto que él dice. Él dice que Yeshua es del linaje de David según la carne. ¿Cómo? Del linaje de David según la carne. Porque hasta ahora a nosotros se nos ha enseñado que Yeshua viene del cielo, ¿verdad? Que Yeshua viene directamente de Dios. No del linaje de David, sino directamente de Dios. Esa es la teoría del nacimiento, cuando María queda encinta de Yeshua. Pero hay un detalle que se le escapa a algunas personas. Según la costumbre hebrea, el linaje se determina por el padre y no por la madre.
Según la teoría que nosotros hemos heredado, es que Yeshua es hijo de Dios, pero viene de la tribu de David, del linaje de David, de la tribu de Judá, debido a que es hijo de María. Y como María era judía, entonces él pasa a ser judío. Lo que pasa es que se escapó ese detalle de quienes interpretaron así el texto. ¿Cuál es el detalle? Que el linaje solamente se cuenta a partir del padre. La madre no cuenta para el linaje. La madre es la que determina si será judío o no. Si es judío o será extranjero. Eso lo determina la madre. Ahora, el padre es el que determina de qué tribu, a qué tribu va a pertenecer el hijo. Es el padre que determina la tribu. Y claramente el apóstol Pablo dice que Yeshua viene del linaje de David según la carne. Y ahora eso causa una cierta confusión en nosotros, que hasta ahora hemos visto que en el Evangelio de Mateo claramente se enseña que Yeshua era hijo solamente de María, que Joseph, sencillamente un ángel le dice: llégate a tu mujer, porque el niño que está en su vientre fue el Espíritu Santo que lo puso ahí. Así lo Dios que lo ha puesto. El hombre aparentemente no tocó a María en nada y ella está encinta y está embarazada, lo cual es una de las cosas que ha causado que el judaísmo nos rechace tanto a nosotros, los que venimos del cristianismo, porque nosotros estamos presentando un Mesías que no viene según lo establecido en las Escrituras. Debe venir del linaje de David, pero el linaje se cuenta por el Padre. Ahora, ¿será esto una costumbre nueva o es una costumbre vieja? ¿De dónde surge por primera vez que el Padre es el que determina el linaje? Ahí le puse el pasaje. En Números capítulo 36, versículo 7, sucede algo extraordinario. Están repartiendo la tierra de Israel, pero a la hora de repartirla, se está discutiendo cómo se va a repartir la tierra de Israel. Viene la tribu de Manasés con una queja delante de Moisés. Ven acá, Moisés, tú has dicho que la tribu, el hombre, es el que va a determinar el linaje, y aquí tenemos las hijas de Cleofa. Son unas mujeres que aparecen que su padre había muerto y entonces ellas no iban a recibir tierra. Y Moisés dice: sí, vamos a darle tierra, y se toma una resolución. Después de haber orado a Dios y Dios dar la respuesta, se decidió que las mujeres iban a recibir tierra. Entonces la tribu de Manasés dice: sí. Entonces, si a ellas se le entrega de nuestra tierra, ¿qué va a pasar cuando ellas se casen con otra persona de otra tribu? Entonces la tierra que nos dieron a nosotros como heredad ahora va a pasar a formar parte de otra tribu. Entonces, en ese momento la resolución salomónica, se podría decir, es que no. Las mujeres no podían casarse con hombres de otra tribu si ellas querían preservar el patrimonio que le había heredado su padre. Tenían que casarse con personas de su misma tribu. Y a partir de aquí, el linaje no se cuenta por la mujer, sino que se cuenta por el hombre. Se cuenta por el hombre. Así que Yeshua es de la tribu de Judá porque era hijo de María, es incorrecto decirlo, porque la mujer no es la que determina el linaje, sino el hombre. Con esto no estoy diciendo que Yeshua no vino del cielo, que Yeshua... Oye, yo no estoy diciendo nada de eso. Estamos analizando a Pablo y estamos analizando el contexto hebreo. Lo que significa que eso nos lleva a nosotros a tener que una vez más tomar el libro de Mateo y volver a estudiarlo. ¿Por qué? Porque no tengo que hablar mucho, pero déjenme recordarle que estos manuscritos han estado en manos de la Iglesia Católica por más de 2000 años y que la Iglesia Católica se ha encargado de tergiversar todos estos pasajes con tal de llevar a las personas a la confusión y a una creencia errónea. Nosotros hemos heredado Biblias que lamentablemente han sido arregladas para hacernos creer cosas que no son. Y es por eso que el pueblo de Israel ha venido rechazándonos, porque traemos ideas que están fuera de lo profético, fuera del Taná, fuera de lo establecido anteriormente por Hachí. Pero esa Biblia que usted tiene, pastora, es la Reina Valera y según se lo dice, es la versión más usada y más correcta.
Sí, no es la más correcta, pero es la más usada. Por eso la tengo y por eso la uso. Precisamente tratando de ayudar a algunas personas, ¿verdad? Tal vez con un poco de la información que estoy brindando a través de estos estudios por video y eso, pues con esto no digo que rechacen la versión, porque la versión tiene muchas cosas buenas. Yo la utilizo para eso, porque me gusta aclarar con ella misma. Tomo el mismo texto de ella y trato de aclarar. Pero sí tiene mucho... el texto ha sido ampliamente manoseado y han sido sutilmente cambiadas algunas expresiones para crear cierto tipo de confusión. El que sea israelita se define por la madre, pero a la tribu que iba a pertenecer era según el padre. Así que, según Shaul dice, acerca de su hijo, nuestro Señor Yeshua, que era del linaje de David según la carne. Yo espero que entendamos a Shaul aquí. Shaul sencillamente está diciendo Yeshua viene según la carne. ¿Que María estaba desposada? Claro que sí, pero ¿qué significa desposada? Que ella estaba comprometida con José. No era que no tenía marido. Desposada significa que estaba comprometida en matrimonio con José. La gente cree que es desposada y que no tiene esposa. No, es que tiene marido. Es lo que está diciendo. Es que tiene marido. Y cuando ella dice que no había sido tocada, es verdad. ¿Por qué? Porque el matrimonio contaba de dos fases. La primera, que era el noviazgo, que era tan y tan serio que si una mujer en el noviazgo le era infiel a su esposo, a su novio, ya con eso la mujer era considerada una adúltera. Tan serio era el compromiso, no como hoy en día que cualquiera tiene novio, 2 y 3 novios juntos. En ese entonces no es así. Un noviazgo, y hasta el día de hoy la costumbre hebrea es así, el noviazgo es una fase del matrimonio, se considera matrimonio. Ya, desde que tú dices sí, me voy a casar con fulana de tal, es un compromiso y se considera un matrimonio. Ninguno de los dos puede mirar a otra persona que esté comprometida porque sería considerada un adulterio. Sigue diciendo el versículo 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Y aquí viene el otro problema que tiene el texto de Shaul. Ahora Shaul ha dicho que fue declarado con poder Hijo de Dios. Fue declarado Hijo de Dios. ¿Cómo que fue declarado? ¿Él era Hijo de Dios? ¿Cómo que fue declarado? Y él, yo no sé si ustedes van conmigo en lo que yo estoy tratando de decir a través del pasaje. Yo necesito que todos ustedes tengan una Biblia abierta y que vayan notando lo que yo estoy diciendo. Shaul dice que Yeshua viene del linaje de David. El linaje ya sabemos que por cultura, por costumbre, se determina por el padre. Ahora dice que fue declarado Hijo de Dios, no que era Hijo de Dios, que fue declarado Hijo de Dios, como un título que se te otorga por algo que tú haces. Por haber hecho tal cosa, yo declaro tal cosa sobre ti. ¿Van entendiendo? Yeshua es declarado Hijo de Dios con poder por el Espíritu de Santidad que había en él. Y ahí vamos entendiendo un poquito a Mateo. Oh, María está con José, queda embarazada, el Ruach viene sobre ella y el niño tiene un espíritu de santidad tan y tan fuerte que por eso dicen será llamado Hijo del Altísimo, por el espíritu de santidad que había en él. ¿Qué lo dice Shaul aquí? Que fue declarado Hijo. Señores, estoy usando la Reina Valera por si acaso, para que no vayan a pensar que estoy usando otra versión. Reina Valera. Fue declarado Hijo de Dios con poder por el Espíritu de Santidad que había en él. Déjenme a ver si yo puedo entender lo que usted está queriendo decir, o que se puede dar esa posibilidad. ¿Qué es lo que está queriendo decir? Que Yeshua viene según la carne, o Pablo, por José. ¿Verdad que sí? Yes. Y que como viene según la carne, por José, entonces es declarado Hijo de Dios porque el Espíritu de Santidad, el Espíritu de Dios estaba en él. Posó sobre María.
Ya. Y por eso el niño nace con ese rúa de santidad. Pero entonces en Mateo dice que fue que el Espíritu Santo vino a María y quedó embarazada. Pero es lo que estoy diciendo desde el principio. Los textos a veces son manipulados para que digan cosas que no son. Entonces entraría en contradicción con lo que está diciendo Rashaul aquí. Ahora la pregunta es, ¿existía el alma de Jesús anteriormente? Claro que sí. Las almas siempre han existido en la mente de Dios. Y la prueba de eso la tenemos en el libro de Jeremías capítulo 1. Dice Hachén a Jeremías, desde antes que te formase, te conocí. Todavía no había sido formado y ya Hachén lo conoce porque lo tiene en su pensamiento. Todavía no ha nacido y le dice, y te di por profeta a las naciones. Jesús existe, primero en ser creado. Claramente lo dice Rashaul en Colosense, el primogénito de toda creación. Primero en ser creado. ¿Pero dónde existe? En la mente de Dios. Un concepto un poco profundo, porque nosotros tenemos ciertas enseñanzas que a veces chocan con eso que yo le estoy diciendo. En verdad, mi sugerencia es que, como yo sé que el tema es un poco complicado, que lo analicemos, tómese su tiempo, no tiene que estar de acuerdo conmigo, pero eso es una posibilidad de lo que Rashaul está diciendo aquí. Vamos a imaginar que yo estoy equivocada y que estoy interpretando mal a Rashaul. ¿De acuerdo? Es una posibilidad que él está diciendo ahí, que fue declarado hijo de Dios con poder por el rúa de santidad que había en él. Ahora viene una pregunta. ¿Puede ser un ser humano declarado hijo de Dios siendo un humano? ¿Es una pregunta? Sí, puede, pero no parece contestada. ¿Puede ser un ser humano declarado hijo de Dios siendo un ser humano? Y le tengo otra pregunta. Me dicen que a través de preguntas la persona puede llegar a la verdad. ¿Quién fue el padre de Adán? Yahweh. ¿Quién fue el padre de Adán? Yahweh. Según Lucas, capítulo 3, versículo 38, dice, Adán, hijo de Dios. El hecho de que un ser humano sea declarado hijo de Dios no lo hace una deidad, porque Adán era un humano, pero era hijo de Dios. Es un título que se obtiene. El mismo Jesús nos dice a nosotros, ustedes también pueden ser hijos de Dios. ¿De qué manera? Mateo capítulo 5, versículo 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ahora, eso no te da a ti el derecho de creerte Dios. No, jamás. Sí, esa es la diferencia. No, eso es lo que vamos a enseñar ahora. Sí. Mateo 5, 44 y 45. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que caracteriza a los hijos de Dios? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para ser considerada una hija de Dios? Son pacificadores, aman aún a sus enemigos, aman a los amigos y aún a sus enemigos. O sea, es un amor sin límite. Hacen el bien a todo ser viviente, sea bueno, sea malo, como es Hachén. Así es Hachén. Él hace el bien a todo el mundo. Gente buena, gente mala. Nos da el sol para todo. Solamente no es sobre el bueno que Él da el sol. También lo da sobre el malo. Hace llover para el bueno y para el malo. Porque así es Él, así es su amor. Y estamos llamados a imitarlo. Así que cuando Romanos 1:4 dice que fue declarado hijo de Dios con poder, según el rúa de santidad por la resurrección de entre los muertos, probablemente, vuelvo y digo, probablemente las escrituras se estén refiriendo a que Yeshua es declarado hijo de Dios por la santidad que había en él, por la manera que él tenía de hacer exactamente la voluntad del Padre.
Pero yo sé que muchos de ustedes se han encontrado con este tipo de texto en las Escrituras. Salmos, capítulo 2, versículo 7. Hebreos, capítulo 1, versículo 5. Donde Hashem claramente dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Los dos textos dicen lo mismo. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Lo que muy pocas personas notan que se lo están diciendo a alguien que a partir de ese momento Hashem le dice, yo te he engendrado, por hace tiempo que está, yo te he engendrado hoy. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Vayan conmigo. Salmo, capítulo 2, versículo 7. Yo le dije que iba a estar difícil. Dice 2.7. Yo publicaré el decreto. Yahweh me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones. Señores, es alguien que es una persona que está en la tierra y que Hashem le dice, tú eres mi hijo. Yo hoy declaro que tú eres mi hijo, yo te he engendrado. ¿Bien? Hebreos, vamos a Hebreos. Aquí en Hebreos que está fuerte la cosa. Versículo 5 dice así. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Sin embargo, cuando introduce al primogénito en el mundo, le dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Esa es una de las versiones que tienen arreglada. Una versión correcta y el término de adorar aquí es honrenle. Como lo dice el capítulo 2 de los Salmos. Honrenle todos los ángeles de Dios. ¿Por qué? Porque Hashem no comparte su gloria con nadie, señores. Su adoración, el mismo Yeshua lo dijo. Cuando Satanás le dice, oye, póstrate y adórame, mi hijo. Tú no sabes que solo que mi hijo, perdón. Tú no sabes que solo Yahweh tu Elohim adorará y a él solo servirá. Entonces, confundimos, gracias a la versión Reina Valera, adoración con honra. Ciertamente, a sus ángeles él hace espíritu y a sus ministros llama de fuego. Más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Dice, versículo 9, mire qué interesante. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo. Oh, ese hijo tiene un Dios, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, porque él hizo algo que le agradó al Padre. ¿Qué fue? Amó la justicia y aborreció la maldad. Eso es lo que Hashem quiere. Por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Oh, y hay compañeros de él. Y él no es único. Sí, aparentemente no es único. Ahora alcanzó el nivel que nunca nadie antes había alcanzado. Es lo que se nota en el pasaje, que alcanzó un nivel extraordinario. Y es una costumbre dentro de raíces hebreas esto, para que entendamos un poquito a Pablo. El título Hijo de Dios significa una persona que ha logrado y ha recibido una relación íntima, especial con el Padre, debido a sus funciones, misiones, consagración, obediencia personal o comunitaria. Aquí descubrimos algo muy interesante, que Hijo de Dios es un título que la persona puede recibir. Todos somos criaturas de Dios, ¿verdad? Uno más que otro son más obedientes a Él. A medida que existen niveles de obediencia a Dios, entonces Dios te encasilla en diferentes renglones. Te puede llamar hijo, bueno, yo quiero que ustedes me acompañen. Existen 3 niveles de intimidad con el Padre. Nivel número 1, siervo. Moisés fue declarado siervo de Dios. Y eso lo vemos claramente en el libro de los Hebreos. Fue declarado siervo de Dios. Pero ¿y Abraham? Abraham alcanzó un nivel superior al de siervo. ¿Por qué? Porque Hashem le dice a Abraham, tú eres mi amigo. Lo que Abraham hizo hace que Hashem lo declare su amigo.
El acto de fe de él hace que Hashem lo eleve de simple siervo a llegar a ser un amigo. Y existe el último rango, que es el más elevado. Este no lo tiene cualquier persona. Solo uno lo ha obtenido hasta el día de hoy, que se llama Yeshua el Mesías. Solo él ha alcanzado el título de hijo de Yahweh, por la santidad que había en él. Entonces yo necesito que entendamos esto. Yeshua es un ser especial. Es la creación más especial del Eterno. Ama la justicia, aborrece la maldad. Hay un espíritu de santidad en él, y eso es lo que lo eleva a él a la condición de ser llamado hijo de Dios, de ser declarado hijo de Dios. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, el versículo 12, el mismo Yahoshua dijo también otra forma en la que podemos ser hijos o ser llamados hijos de Dios. El verso 12 dice: mas todo lo que le recibieron, aquellos que ponen su confianza en su poder, él le dio potestad de convertirse en hijo de Yahweh. Amén. A todo lo que le reciben. Excelente texto. Entonces, solo es para que nosotros veamos que esto puede ser difícil de digerir, pero es lo que dice las Escrituras. Mi consejo es como una expresión, hijo o amigo. No es hijo porque entonces ahí que vienen alguna gente que dicen que eso viene del paganismo, como los griegos. Exacto. Tú sabes, los dioses griegos, que vino el hijo de... De hecho, Alex, déjame Zeus. decirte que cuando tú buscas en la historia qué es el cristianismo, ¿sabes qué te dice? El cristianismo es una mezcla de judaísmo y paganismo, una fusión. Fusionaron el paganismo con el judaísmo y hicieron una religión llamada cristianismo. ¿Y tú sabes por qué eso? Por lo que sucedió en el concilio de Nicea. En el concilio fue un desastre lo que pasó ahí. ¿Quién es Yeshua? ¿Qué vamos a hacer con él? ¿Qué rango que le vamos a dar? Oh, ¿él es hijo de Dios? Ah, pues si es hijo de Dios, entonces Dios tiene un hijo. Y claramente ya tenemos el Shema. Hay un solo Dios. Entonces ahí viene el problema, que tienen que inventarse la Trinidad. Tienen que inventarse la Trinidad, porque ¿cómo tú vas a decir que él es hijo de Dios y nada más hay un solo Dios? Entonces si él es Dios y el otro hijo de Dios, entonces los dos son Dios y no hay dos dioses. Entonces ahí viene la cosa a complicarse. Año 325 después de Cristo, en el concilio de Nicea se complica mucho la situación. ¿Por qué? Porque el cristianismo se ve la necesidad de acudir al paganismo para poder encontrar apoyo a su base de lo que ellos estaban tratando de hacer en ese momento, sus doctrinas, sus dogmas religiosos, porque ni doctrina se puede decir que era esto eran dogmas religiosos que estaban fundando en ese momento. ¿Ve? Y eso es lo que tenemos hoy día. Entonces, por ejemplo, tenemos la idea de Zeus. Zeus, dios griego, viene y vive con las mujeres de la tierra y la deja embarazada. De repente de Zeus nace ¿quién? Nace Hércules. ¿Quién es Hércules? Un hombre que siempre se negó a aceptar su naturaleza divina. Nunca quiso aceptar que él era hijo de Zeus. Siempre se consideró un humano, pero tenía superpoderes. Entonces, déjame decirte que el cristianismo lo que ha hecho es una fusión de esto y se enfocó en la figura de Zeus y se la adoptó entonces a Yeshua. Y como él hacía milagros, pues claramente tiene superpoderes. Acepta tu naturaleza y ahí viene el problema de las dos naturalezas de Yeshua. 100% humano, 100% divino. Entonces tú te pones a pensar, ¿y será que el texto bíblico está tratando de decir eso? Hoy día el judaísmo rechaza mucho al cristianismo por este tipo de enseñanza. No porque ellos dudan que Hashem pueda tener un hijo. Si Hashem quiere tener hijo, puede tenerlo, porque Él es Dios todopoderoso, hace lo que Él quiera. Ese no es el problema. El mayor problema es que tenemos las escrituras, que tenemos un Mesías que tiene que venir del linaje de David. Y nosotros hemos declarado que el Mesías viene del linaje de Dios. O es de Dios o es de David.
bíblicamente y por la profecía, por los profetas, tiene que venir de David. Entonces, desde que declaramos que Yeshua viene como hijo de Dios, ahí mismo lo descalificamos como Mesías. Y ese es el problema. Uno se contradice sin querer. Sin querer nos estamos contradiciendo. Estamos declarando a una persona como Mesías, pero según las profecías no encaja. Entonces, pastora, eso significaría que la mayoría entonces están erróneamente equivocados. No digo todo, digo la mayoría, porque en la forma que usted lo plantea, según ese profundo estudio, lo que da a entender que lo que ha habido ha sido una mala interpretación, ¿correcto? Lo primero que debo decirte es que hay muchas personas que aman a Dios con todo su corazón y aman a Yeshua. Y si hoy día tal vez no están muy claros en esto, no ha sido ni su culpa. Yo no culpo ni siquiera a los pastores, porque yo estudié teología en un seminario, yo di lo que me dieron, se lo di a los miembros con todo mi corazón, con todo mi amor. Yo creí que estaba enseñando cosas correctas. Este es un juicio que solo le pertenece a Dios. Él es el único que puede determinar quién está bien, quién está mal. Ahora mismo mi consejo es, tratemos de estudiar las Escrituras. Analicemos cada una de nuestras doctrinas, de dónde vienen, cómo surgen, y lo que es pagano dentro de nuestra doctrina, aunque nos duela, vamos a sacarlo. Amén. Vamos a tener una doctrina santa, una doctrina bíblica. Y yo sé que duele mucho cuando tú tienes que salir del paganismo. Es muy chocante, de verdad que sí. A mí me dio mucho trabajo. Yo duré yo tengo ya casi como de 2 a 3 años estudiando esto. Y me dio casi una depresión porque uno ora a Yeshua. En ese entonces Jesús, uno ora a Él, todo es para Él, toda la adoración para Él. Uno ni menciona prácticamente al Padre dentro de las iglesias. Y descubrir todas estas cosas a mí me causó depresión porque uno, oye, pero ven aquí, ¿qué es lo que yo he creído? Y cada vez que salen más texto y más texto, ¿pero por qué? Yo no veía eso, ¿y por qué yo no veía aquello? Yo leía la Biblia y nunca vi eso es muy chocante para uno. Entonces, en verdad, lo único que te ayuda a ti a salir un poquito del error es leer mucho, volver a leer las Escrituras. Y como dice un amigo mío, quitarse el lente romano. Porque es que en verdad tenemos unos lentes que son romanos, que están aquí, y que cuando tú tratas de leer el texto, tú lo único que ves es lo que la iglesia católica ha interpretado de las Escrituras. Lamentablemente la iglesia protestante se encarga de difundir las enseñanzas y las doctrinas de la iglesia católica, exceptuando el que María es una deidad también. Es lo único, pero es lo mismo. Porque, ¿qué es lo que analiza la iglesia? Si Yeshua es hijo de Dios, entonces su mamá tiene que ser divina, y de ahí viene y elevan a María a otra condición. Señores, no es más que eso, que los cristianos por un lado dicen que Yeshua es divino, y por otro lado tenemos a los cristianos protestantes dicen que Yeshua es divino, y los católicos dicen que María y Yeshua son divinos. Al final es como una mezcla. Entonces que hay tres, digo, porque unos dicen que Yeshua es divino, otros dicen que Yeshua es Dios mismo, entonces otros dicen que Yeshua es hijo de Dios. Entonces, ¿entiendes? Como... Sí, porque como tú usas la doctrina como más te convenga. Si no te conviene presentarlo como doctrina, entonces presenta el unitarismo de Él. Que Dios se manifiesta de 3 maneras. Se manifestó en el Antiguo Testamento como Padre, en el Nuevo Testamento como Hijo, pero que ahora lo tenemos como Espíritu, como Ruach HaKodesh. El mismo Dios manifestado de 3 formas. Cuando esa teoría no te conviene, porque claramente Yeshua habla con el Padre, entonces en ese momento no te conviene esa teoría, entonces dices, no, es que Dios está formado por 3 personas. El Padre, el Hijo y el Ruach. Cuando se está bautizando es el mejor momento. Ahí baja el Ruach, viene el Padre y dice, ese es mi Hijo amado, y tenemos al Hijo que está siendo sumergido en las aguas. Trinidad. No, y textos que han sido muy fuertes y arreglados. Por ejemplo, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7. Y dice que 3 son los que dan testimonio en el cielo, ¿no? El Padre, el Hijo y el Espíritu.
Y concluye el texto diciendo, y estos tres son uno. Pero cuando nosotros nos vamos a versiones de la misma Reina Valera, por ejemplo, si usted busca una versión, la Reina Valera 2006, y usted lee ese mismo texto en la Reina Valera, usted se va a dar cuenta que el texto ya no existe así. Y ellos mismos dan la razón porque dice, este texto en los manuscritos más antiguos no existe de esa forma. Dice que fue ellos mismos, la misma Reina Valera dice que fue arreglado. Yo tengo esa Biblia, la Reina Valera 2006, donde ellos mismos arreglan una serie de errores que está en la Reina Valera del 60. 1960. ¿Entiendes? Con esto no quiero decir que yo estoy descalificando ni estoy satanizando la Reina. Yo uso la Reina Valera porque ya puedo usarla. ¿Entiendes? Es decir, ya, yo juego con ella. Yo ya, como tengo diversidad de Biblia, ¿entiendes? Ya yo entiendo eso, pero ellos mismos admiten sus errores con estas nuevas versiones que han sacado. Entonces, lo que nosotros debemos entender que Yeshua, nuestro Mesías, es la máxima representación de Dios aquí en la tierra. Por eso él decía, las palabras que yo hablo, yo no las hablo de mi propia cuenta. Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos baste. Felipe, pero ¿cuánto tiempo estoy con ustedes y no me conoce? Dice, a mí me gusta porque las personas solamente se quedan ahí y nunca nadie baja al versículo 28 de Juan 14. Nunca nadie baja donde él mismo dice, el Padre mayor es que yo. El Padre mayor es que yo. Nadie nunca va a ese texto, señores. Jesús a todo lo que decía era porque el Padre le decía, dilo, hazlo, haz esto, aquello, di esto, di aquello. Él se deja dirigir por el Padre. Y eso es lo que al Padre le gusta, ese tipo de obediencia. Bueno, pasamos al capítulo 1, versículo 8 al 15, y ya cambiamos un poquito el tenor. Yo sé que estaba muy difícil esa parte. Ya dije, bueno, está difícil pasar de ahí, pero pasamos. Y llegamos a que Shaul expresa su deseo de visitar a Roma debido a los informes que había recibido de la gran comunidad que existía allá en Roma. Shaul lamentablemente nunca pudo ir a Roma sino al final de su vida. Y nosotros lo vimos en el libro de los Hechos, capítulo 28, que él llegó a Roma, pero ¿cómo llegó? Preso. Bien, pero un preso con privilegio. Guerden que lo que sucedió en la isla de Malta fue tan favorable para Shaul que los guardias que lo llevaban a él dijeron, no, a él hay que darle privilegio porque es un hombre definitivamente diferente. Y cuando llegan a Roma, alquilan una casa, hay alguien que está cuidando de él para que no se vaya a escapar. Él no se iba a escapar, pero entonces le da cierto privilegio. Las personas iban donde Shaul, hablaban con él. Todos los judíos de todo Roma iban donde él a discutir con él sobre las escrituras. Y muchos aceptaban el mensaje de él y muchos lo rechazaban. Muchos no estuvieron de acuerdo con las enseñanzas de Shaul. Eso está en el libro de los Hechos, capítulo 28. ¿Por qué tenía tanto deseo de ir a Roma? Era por su deseo de ir a compartir el Evangelio. Mesorá, la promesa de redención final que Dios tenía para el universo completo. No solamente para el pueblo de Israel, sino para el universo completo. La promesa de redención es lo que Él quiere compartir, además de hablarle de que Yeshua es el cumplimiento profético del Mesías, lo que ellos estaban esperando. Entonces, ese era mayormente su objetivo. Llegamos al capítulo 1, versículo 16, donde Pablo dice que no se avergüenza por proclamar el mensaje del evangelio o promesa de redención a los gentiles. Y la pregunta es, ¿por qué Pablo habría de sentir vergüenza por anunciar la promesa de redención final? Hoy día, sabiendo un poquito sobre la cultura de ese momento y la costumbre, las alajá judías, nos vamos a dar cuenta que era pero muy difícil para un judío sentarse a compartir con un gentil. Por la misma vida que vivían los gentiles de paganismo, los judíos se habían aislado de ellos, se mantenían a distancia y habían creado leyes a las que se llaman alajá, donde se prohibía el contacto directo con los extranjeros.
Era difícil para la mente hebrea, aunque estaba predicho por los profetas, asimilar que los extranjeros se convertirían de sus malos caminos y que Hashem los incluiría a ellos en el pacto. La convivencia entre judíos y gentiles estaba prohibida por la interpretación a la ley judía, a menos que haya efectuado la conversión. Y entramos en lo que es la justicia de Dios por fe y para fe. Dios paga a cada quien conforme a sus obras. Dice, versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Eso estaba escrito anteriormente en el Tanaj. Hay personas que no lo saben eso. Eso está en el Tanaj. El justo por la fe vivirá. Y eso aparenta ser una contradicción, ¿verdad? Porque si es justo, ¿qué quiere decir? Que hace justicia. Que guarda Torah. Porque la Torah es la que tiene el parámetro de lo que es justo y lo que es injusto. Lo que Dios quiere que tú hagas y lo que no quiere que tú hagas. Así que un justo es alguien que guarda Torah. Pero con todo y guardar Torah, te dice que es por la fe que vivirá. El justo por la fe vivirá. Un juego de palabras. Lo que te está diciendo, ¿de qué manera tú sabes que tu estilo de vida te garantiza un futuro en el Olam Abba? Oye, eso es solo por fe. Eso es solo por fe. El justo por su fe vivirá. No hay otra manera de tú decir, sí, yo guardo mandamientos, yo hago esto, yo hago lo otro, yo tengo la vida eterna garantizada. ¿Cómo tú lo sabes que es así? ¿Y si no? Entonces aquí se necesita algo que se llama fe para tú creer en eso. Para tú creer en eso y seguir aplicando la justicia de Dios. ¿Bien? Por eso él dice, versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda injusticia e impiedad de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce, le manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas visibles de Él, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. El fin es que Dios paga a cada quien conforme a sus obras. Y eso es lo que vamos a ver ahorita. La justicia de Dios se revela por fe. Cuando ves que Hashem aplica su justicia, entonces tu fe aumenta. Por ejemplo, una gente que hace lo malo. ¿Qué hace Hashem? Le da a veces su cariñito, rían. Y esa persona cambia de vida, su fe aumenta. También hay personas que hacen lo bueno y ven cómo Hashem lo bendice. ¿Y qué hace eso? Que su fe aumenta. Por ejemplo, ahora mismo estamos tratando de guardar mandamientos. Y a medida que hemos ido guardando mandamientos, hemos visto cómo nuestra vida ha ido cambiando de una manera u otra. Cómo hemos ido siendo bendecidos. Entonces, de alguna manera, ¿qué ha hecho eso? Aumenta la fe. ¿Comprende? Va aumentando la fe. Y como acabo de leer, hay una evidencia tangible de la existencia de Dios. Las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, dice que se entiende claramente por las cosas que han sido creadas. Una persona dice, yo no creo en Dios. Yo pienso que la expresión más injusta que puede tirar un ser humano es decir que no cree en Dios. Porque, amigo, no hay manera de poder explicar que nosotros por casualidad estemos aquí. Que el universo como se ve funcione como funcione. Que exactamente nosotros estemos en la tierra. Tener una mente como esta. Poder crear, construir, destruir. ¿Cuántas cosas podemos nosotros hacer? Gracias a las facultades que Hashem nos da. Decir que Él no existe es uno de los pecados más grandes que existe de idolatría en el mundo. La idolatría tiene un problema. Dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron. Porque cuando tú ves la naturaleza y lo creado, se supone que lo segundo que debe suceder en tu vida es que tú comiences a dar gracias a Dios.
Cuando tú ves cómo tu cuerpo funciona día a día, se supone que tú tienes que levantarte diciendo gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Dios. Y cuando tú ves que eso no pasa, entonces, oye, es la persona más malagradecida que hay. Ni le dieron gracia. Wow. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos. ¿Qué es lo que hace el verdadero ateo? Tiene la mente, no, Dios no existe, por esto un montón de teoría, amigo, déjate de eso. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza a la imagen de hombre corruptible. Y adoraron y rindieron culto ¿a quién? A lo creado, a las criaturas. Mira lo que dice la Echadura ahí. Dieron culto a las criaturas, a los hombres. ¿Qué hicimos por tantos años adorando a Yeshua? No porque no merece honra, como lo dicen los salmos, debemos honrarlo, pero no adorarlo. La adoración solo le pertenece a Hashem. Amén. Como Mesías debe ser honrado por nosotros, respetado. Asimilamos sus enseñanzas, la ponemos en práctica. Y eso que quede claro, porque ahorita andan diciendo por ahí que uno no cree en Yeshua. Creemos en Yeshua y más que antes. Ahora que creemos en Él. ¿Por qué? Porque ahora obedecemos todos sus dichos, todas sus enseñanzas, prestamos atención y la ponemos en práctica. Pero lo ponemos en la justa dimensión. ¿Como quién? Como el Mesías, que debe ser honrado, debe ser respetado, pero nunca se le puede atribuir a Él la adoración que solo le corresponde a Hashem, porque Hashem no comparte su gloria ni su adoración con nadie. Una es la gloria del Padre, pero otra es la gloria de Yeshua. Son diferentes, no podemos confundir eso. Y seguimos sus enseñanzas, ¿verdad, pastor? Oh, la ponemos en práctica día a día, eso lo dije. Ponemos en práctica sus enseñanzas. Y sabe que una de las cosas que hablábamos en la paracha del sábado, en la paracha Rey, era que decíamos eso. Lo que el mismo Yeshua dijo en Juan capítulo 17, versículo 3, donde él mismo dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Elohá verdadero, es decir, el único Elohim o el único Dios verdadero, y a mí, a quien tú has enviado. Y hablábamos también, citábamos lo que dijo el apóstol Shaul, creo que en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 8, versículo 1 hasta el 6, donde él está tratando un problema de politeísmo con los gentiles que se habían convertido, pero venían con todas sus deidades y con todos sus problemas. Y él le dijo, yo quiero que ustedes sepan que para nosotros hay un solo Elohá, hay un solo Dios, el Padre, y un solo Adón, Yahushua. Y tanto el Hijo como los apóstoles lo pusieron bien claro, ese concepto de que Dios es uno. Amén. Y dice el texto a los romanos que la ira de Hashem se revela contra toda injusticia e impiedad. Dice, Dios los entregó a la inmundicia, versículo 24. Dice, por lo cual también Dios lo entregó a inmundicia. ¿Por qué? Porque se fajaron a adorar la adoración, la creación. En la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Señores, lo que está sucediendo en el mundo hoy no es más que la idolatría lo ha causado. Ese ha sido el mayor pecado de hoy día, la idolatría. El mundo entero está sumergido en la idolatría. Todas las religiones sumergidas en la idolatría. Los entregó a pasiones vergonzosas, versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y hay un montón de teorías, lo que significa que cambiaron el uso natural contra naturaleza. Señores, no se vayan muy lejos. Las mujeres comenzaron a practicar el lesbianismo, lo que está hoy de moda, ya en los tiempos de Pablo se estaba dando. No es nuevo eso. Cambiaron el uso natural. ¿Cuál es el uso natural? Una mujer debe casarse con un hombre, como lo ha determinado el Eterno. Pero ahora tenemos que las mujeres se están uniendo con mujeres y que los hombres se están uniendo con hombres.
Por eso lo dice el versículo 27. Y de igual manera también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución de su extravío. Y como ellos no tomaron el tener en cuenta a Dios, también Dios lo entregó a tener una mente reprobada. Tú miras a dos hombres y tú dices, no, pero tú no crees. Y ellos creen que también, son los grandes. Pero señores, no lo juzguen. Fue que Dios lo entregó a una mente reprobada. Es un castigo divino. Ellos dan asco y no se dan cuenta. Oiga esto. Sí, oiga esto. Toma lo que usted dice. Independientemente a que no se debe juzgar, eso no significa que uno va a apoyar su venganza, porque yo tenía a alguien como amigo que de la noche a la mañana se declara, como usted lo expresa, totalmente una paloma, dándole un beso a su amado o amada. Entonces pone esta sugerencia: bueno, hoy he decidido ser feliz independientemente a lo que la gente opine. Bueno, al que no le guste lo que estoy haciendo, pues simplemente tiene que borrarme de Facebook, de Instagram. Entonces, como él dijo eso, yo inmediatamente comencé a borrarlo de Facebook. Claro, porque si lo dejo ahí, estoy apoyando la sinvergüenza. Ya lo sabes. Sí. Y aunque no lo dijera, se lo iba a borrar de la tierra. Sí. Dice Rashaul que quienes practican tales cosas son dignos de muerte. ¿Cuáles cosas? Este listado que dio Rashaul ahí dice: todo tipo de injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, homicidio, contiendas, engaños, malignidades, falta de afecto natural. Tuve una madre que le da lo mismo matar a sus hijos, sacárselo del vientre, el aborto hoy día, ¿cómo está, señora? Arropando. Falta de afecto natural. Yo estaba viendo un video estos días que me dio mucha tristeza. Una niña, una señora ya adulta, ella testificaba que su madre, cuando ella estaba embarazada, trató de matar a la criatura en el vientre, matarla a ella cuando estaba en el vientre, y que el método que utilizó fue a través de quitarle el oxígeno y quemarla. Parece que existe un método así, bien cruel, de quemar la criatura. Con todo y eso, cuando le van a practicar el aborto a los 7 meses, la niña sale viva. Salió viva. Y dice, pero ¿cómo es posible? ¿Y sabe por qué no la mataron ahí? Porque en muchas clínicas de aborto, cuando los niños nacen vivos, lo matan. ¿Sabe por qué no la mataron? Porque hubo una enfermera que llamó al 911. Si no, a esa niña la matan. Todavía la niña llega el 911 y la cuida y se encarga de ella. Entonces comenzaron a decir, la niña tiene muerte, parálisis cerebral. Por eso, pero como quiera siguieron atendiéndola, pero tenía parálisis. Y hoy día ella testificaba en contra del aborto. Ella, una mujer adulta y muy hermosa, y dice en contra del aborto, sobre el dolor que su madre, ella perdonaba a su madre y eso. Lo único que del video es sorprendente, que ella ni siquiera sabe quién fue que le dio la vida. No sabe quién le dio la vida. Ojalá algún día ella llegue a eso. ¿Que le dio la vida? ¿Cómo así? A ese conocimiento. Oh, ok. Falta de afecto natural, implacables, sin misericordia. Murmuradores, señores, la murmuración es una cosa tan fuerte y tan prohibida en la Torah. La Torah hace mucha advertencia sobre la murmuración. Dejen de estar murmurando. Miren lo que le pasó a María. La Shon Hará se llama en hebreo. Para que la persona deje de estar hablando de otros. Detractores, injuriosos, soberbios, aborrecedores de Dios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales. Los que practican tales cosas son dignos de muerte. Duro, ¿verdad? Pero eso lo dice Rashaul. Y la Torah está 100% de acuerdo con él. Capítulo 2 del libro a los Romanos, el justo juicio de Dios. El juicio de Dios contra quienes practican tales cosas es según verdad, y nadie está exento. El que practica ese listadito que yo le di ahí, sea judío, sea gentil,
si practica esto, es digno de muerte. Y lo que va a hacer Rashaul ahora es que va a encargarse de los judíos. El capítulo 2 se encarga de los judíos. De decir, no crean que si ustedes creen que tienen la circuncisión pueden hacer cosas malas, están equivocados. No pueden. Y por eso dice, el juicio de Dios contra quienes practican tales cosas es según verdad y nadie está exento. El día del justo juicio de Dios, Él pagará a cada cual conforme a sus obras, versículo 6. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en hacer el bien, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira e enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Así que Hashem va a pagar a cada quien lo que merece. Usted pecó, usted falló, usted desobedeció lo que dice la Torá, pues entonces espere su castigo. Dios no hace acepción de personas, dice el versículo 11. Bueno, voy a seguir leyendo. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente y también el griego, para que la gente no crea, oye, esto no es un asunto de que, no, que para mí sí, aquello no. No. Cualquier persona que haga lo malo, delante de Dios, todos somos iguales. Pero gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno. Al judío primeramente y también al griego. Si el judío hace lo bueno, por eso a mí no estoy de acuerdo con que se viva juzgando a los judíos. Estos judíos, ¿por qué? Porque no son cristianos. Porque no tienen paganismo en su religión, lo vamos a juzgar. Porque no tienen idolatría, lo vamos a juzgar. Entonces el cristiano juzga al judío porque no ha aceptado a Yeshua, pero no se da cuenta que el cristianismo ha hecho de Yeshua una deidad, que es idolatría. ¿Quién está peor? ¿Quién está peor? Entonces H no va a pasar por alto a nadie. El que haga lo malo hizo lo malo y va a recibir el justo juicio de Dios. Por eso se llama justo, porque le pagará a cada quien conforme a sus obras. Dios no hace acepción de personas. Tanto los judíos como los gentiles serán juzgados conforme a sus obras. Los que tienen la ley serán juzgados conforme a la ley. Los que no tienen la ley no serán juzgados por la ley, pero serán juzgados. O sea que Dios es injusto. Una persona que no tiene ley, Dios la va a juzgar sin tener ley. Tremendo problema el que presenta, porque claramente nosotros sabemos que Hashem le dio la ley al pueblo de Israel en el monte Sinaí, Éxodo capítulo 19. Había una multitud de gentiles, claro está, pero fue al pueblo de Israel que se le entregó. Tengan, es a ustedes que se la doy. ¿Y por qué Dios va a juzgar a los demás que no tienen la ley? Porque no la obedecen. Pero yo quiero que ustedes vean algo mío esto. Personas que fueron castigadas sin tener la ley de Moisés. Número 1, Caín fue enviado al exilio y no tenía la ley de Moisés. Por lo cual tú te das cuenta claramente que fue un asesinato por accidente. ¿Por qué? Porque lo más lejos que me imagino yo que Caín tenía en su mente era que iba a matar a su hermano cuando le dieron un palo. Y lo mató por accidente a lo mejor. No habían experimentado la muerte. Primera persona que muere. Él no sabía que ese sería el resultado. Lamentablemente. Entonces, ¿qué hace Hashem? Al exilio. Como manda la Torá, la ley de Moisés, sin tener ley, fue condenado. Toda la generación antediluviana fue condenada a la muerte, a ahogarse en el diluvio. ¿Por qué? Según Génesis capítulo 6, versículo 7 dice, por la maldad. Pero donde no hay ley, a nadie se le puede inculpar de pecado. Entonces toda la generación antediluviana no tenía la ley de Moisés porque todavía no ha sido nada. Sin embargo, Hashem la condena a morir ahogada en el diluvio. Eso es interesante porque eso nos enseña que la ley de Moisés, Dios se la dio escrita al pueblo de Israel, pero a todo el mundo le corresponde guardar la ley de Dios, independientemente de que sea Israel o no. Sodoma y Gomorra
fue condenada por la falta de hospitalidad y de inmoralidad sexual que se daba en la ciudad. Pero no había una ley que dijera, oye, no cometerás adulterio, no fornicarás. Todavía la ley no existe. Se supone que Dios no inculpa de pecado donde no hay ley. Y si Dios lo inculpó de pecado era porque sí había ley. Porque Dios no es injusto. Entonces todo el mundo tiene la ley de Dios. Y claro está, uno la tienen escrita y otros la tienen aquí en el corazón. Fíjense lo que él dice. Versículo 12. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Señores, aquí nadie se salva de este juicio. Todo el que hace lo malo. Usted puede agarrarse de decir la ley, espérate, no, porque yo no tengo la Torah. Eso era para el pueblo de Israel. Ajá, pues conforme a la ley que yo puse en tu corazón de no pecar, está pecando. Entonces, mi sugerencia es la siguiente. Si usted no quiere ser juzgado en el justo juicio de Dios como una persona que ha transgredido su ley, averigüe a ver qué dice la ley de Dios. Porque las naciones y el mundo han sido juzgados por la ley. La tengan o no, son juzgados por ella. Sí, hay un detalle muy importante. Tú hablaste sobre lo que es la ley escrita. Pero a quien Dios se la dio fue a Moisés para que se la diera al pueblo, se la transmitiera al pueblo. Ok, tú acabas de hablar de Sodoma y Gomorra. Abraham fue el tío de Lot, que existió en los tiempos de Sodoma y Gomorra. Cuando tú te vas al libro de Génesis, en su capítulo 26, en el versículo 5, dice específicamente que Abraham guardó las leyes, los estatutos y los decretos de Hachem. Entonces quiere decir que sí existía la ley, que ya sí estaba la ley, y no existía el pueblo judío. Existe la ley cuando todavía el pueblo judío no existía literalmente. Siempre ha existido la ley de Dios en la tierra. Amén. Y si no fuera por eso, entonces ¿por qué Hachem inculpa de pecado a los cananeos? ¿Qué dice él? Los voy a sacar a ellos de mi tierra, de la tierra de Israel, a los cananeos, y se la voy a entregar a ustedes, los israelitas. ¿Por qué? Porque ellos cometieron idolatría en mi tierra. Ajá. Entonces Hachem sí dice que había dado ley y ha dado ley. Lo que pasa es que el mundo quiere desconocer la ley y quiere decir, oh no existe, no es para nosotros. ¿Quién es justo delante de Dios? ¿Quién se puede declarar justo delante de él? Yeshua. Muy bien. Versículo 14. Versículo 13. Capítulo 2 de Romanos, versículo 13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. Escuchen bien quién es que es justo delante de Dios. Porque hay personas que dicen, no, yo soy justa. ¿Usted quiere saber si usted es justo o no? Óigalo aquí. Dice, no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Los hacedores de la ley, los que obedecen la ley, serán justificados delante de Dios. Pero hay que hacerla, hay que obedecerla. ¿Qué verso es ese? Versículo 13. Romanos 2:13. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por natura, ¿por qué no tienen ley? Porque la ley a quién le fue entregada, a los israelitas. Por eso es que dice que los gentiles no tienen ley. Es sorprendente que un gentil que no tenga ley obedezca la ley. Shaul lo que está corrigiendo a los judíos. ¿Cómo es posible que ustedes, habiéndosele otorgado el privilegio de tener escrita la ley de Dios, porque aquellos la tienen en el corazón, ¿verdad? Pero ustedes que se le otorgó la ley escrita, actúen de una manera incorrecta? ¿Cómo es posible? Una reprensión que le está haciendo a los judíos, a los que se han convertido al judaísmo. ¿Ve? Entonces él dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolo, defendiéndole sus razonamientos. Tu razonamiento le dice, eso está bien, no, eso no estuvo bien que te dijera esa palabra, no está bien que tú te pongas contra tu mamá, no está bien que tú hagas tal cosa, no está bien que tú robes, que tú mates. Es la ley que está puesta en el corazón.
Amén. Entonces, ¿quiénes son los justos delante de Dios? ¿El oidor de la ley o el hacedor de la ley? El hacedor. Es el hacedor de la ley que será justificado. Ese es que es declarado justo. Y bien chocante esa declaración del mismo apóstol Pablo, porque por mucho tiempo el cristianismo enseñó que la ley de Dios ya está abolida y está abrogada, ya no hay que cumplirla. Pero Rachaúl aquí declara una vez más que el que será justificado es el que guarda la ley. O sea, hay una tremenda Los contradicción. hacedores de la ley serán justificados. Romanos capítulo 2, versículo 13. Entramos al 14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley y hacen por naturaleza lo que es de ley, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. El compromiso del judío delante de Dios. Número 1. Debido a que tienen la ley que les fue confiada en el Sinaí, conocen la perfecta voluntad de Dios. Señores, el que tiene la ley en el corazón tiene un problema, que no está muy seguro si esa es la voluntad de Dios o no. Porque es en su corazón, su razonamiento, su entendimiento quien lo está dirigiendo, ¿verdad? Acusándolo o defendiéndolo. Pero el que tiene la ley escrita, que en este caso es el judío, ay no, espérate, ahí dice, no robará. No es de relajo, no es mi mente que me está diciendo que no robe, que hay una ley que dice no robará, no adulterará, no es mi mente, es la ley que lo dice, no adulterará. Entonces a ellos les fue confiada la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué al judío les fue confiada la palabra de Dios? ¿Para que ellos la guardaran ellos solos? Señores, para que ellos sean luz a las naciones. Para que nosotros, las naciones, aprendamos de ellos la ley de Dios. Y los gentiles y las naciones que quieran y decidan obedecerla, entonces abracen el pacto. Nosotros los gentiles entramos en este convenio siempre y cuando uno quiera. Nadie está obligado a guardar la ley de Dios. Si usted quiere. Ahora los judíos están obligados. Ahora si usted no la guarda, déjeme decirle que se considera que está en pecado. Por eso es que Rachaúl le dice, ustedes son ciegos, guía de ciegos. Es imprescindible que sea un judío íntegro, que lo que el judío enseña lo practique. ¿Cuál era el problema de Jesús con algunos fariseos? Dice, oye, pero ustedes enseñan una cosa pero hacen otra. No era el problema de la enseñanza de ellos. Jesús tenía problemas con los fariseos no por las enseñanzas. Mateo 23, versículo 1 al 4. El problema no eran las enseñanzas, era lo que ellos hacían, que era divorciado a sus enseñanzas. Bien, es imprescindible que sea íntegro, que lo que tú enseñas, eso mismo practiques. 2:17, aquí tú tienes sobrenombre de judío, te apoyas en la ley, te glorias en Dios, conoces su voluntad e instruido por la ley aprueba lo mejor. ¿Por qué aprueba lo mejor? Porque tiene la halajá, entre ellos se ponen de acuerdo, vamos a probar esto, vamos a quitar aquello, vamos a hacer, no de la ley de Dios, sino de sus propias leyes, que interpretan la ley de Dios. Confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de los niños, que tiene en la ley la forma de la ciencia y la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Entonces, sencillamente este versículo me enseña que violar la ley de Dios es una deshonra a Él. Así que los que creen que están bien violando toda la ley de Dios, es importante que puedan leer el versículo 23 del capítulo 2. La infracción de la ley es una deshonra a Dios, tanto al judío como al gentil. Eso es Romanos capítulo 2, Verso 3, 23. 23, perdón. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardan la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Y aquí se mete el tema de la circuncisión.
Que Shaul le dice, porque el judío puede creerse gran cosa, porque yo tengo la circuncisión, yo tengo el pacto abrámico, pero ¿de qué te vale tener el pacto si no va a obedecer la Torá? La circuncisión de la única manera que te vale es si obedece la Torá. De otra manera no te vale. Es un pacto con la descendencia de Abraham. Todo judío debe ser circuncidado. La circuncisión tiene valor cuando guarda la Torá, versículo 27. Los gentiles, obviamente, sabemos que no necesitamos ser circuncidados si no deseamos. Ya eso lo hemos discutido en otro tema. Cuando los gentiles guardan la Torá, su circuncisión le vale como si fueran incircuncisos. Pero ¿cuándo es que le vale la circuncisión? Señores, en el justo juicio de Dios que le vale. Si guardan la Torá. Si guardan la Torá, voy a leer eso está. Versículo 27. No, versículo 26. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? O sea, señores, si un extranjero decide guardar la ley de Dios, aunque sea incircunciso, Hachén lo considera circunciso. ¿Por qué? Porque tiene circuncidado el corazón por su obediencia a la Torá. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, señores, no a media, guarda perfectamente la ley. ¿Cuál ley? La Torá. Pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Lo que queremos decir, mis hermanos, que aquí nadie va a ser justificado de ninguna manera. Si usted violó la Torá, usted es un transgresor y va a recibir el pago por su transgresión. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la que se hace en el corazón y espíritu, no en letra, la alabanza del cual viene de los hombres, no viene de los hombres, sino de Dios. El asunto es que para el justo juicio de Dios, lo que vale no es la circuncisión, sino la obediencia ¿a qué? A la Torá. Esto nada tiene que ver con lo ceremonial, que quede claro. En lo ceremonial, ningún incircunciso se puede acercar al templo, a ciertas áreas del templo. Que eso quede claro, porque a veces la gente mezcla los temas y ahí viene el problema, cuando se mezclan los temas. En cuanto a lo ceremonial, ningún incircunciso puede presentar sacrificio, se le impide. Señores, son las 9 y todavía vamos a dejarlo hasta aquí. Pero, pastora, usted habló de sacrificio ahí. Explica un poco sobre eso, porque muchas personas dirán, pero ¿de qué ella habla? Es que muchas personas en su vida no saben que los profetas dicen que los sacrificios, cuando se haga el nuevo templo, serán restaurados. Las personas creen que los únicos sacrificios que el sacrificio perfecto es Yeshua y que ya los demás sacrificios fueron invalidados. La gente no sabe que el único sacrificio que Yeshua cumplió fue precisamente el sacrificio por el pecado, pero que había sacrificios que eran de gratitud, que el ser humano lo llevaba y se van a seguir llevando y se van a seguir ofreciendo en el templo. De hecho, siempre me gusta dar esta información. Ya los sacrificios se están haciendo en el templo de Jerusalén, ya se están haciendo. En el muro que hay, ya hay un altar y ya se eligió un sumo sacerdote y ya se están haciendo los inicios de los sacrificios. El sistema sacrificial nunca va a pasar. Y si usted lo duda, váyase al libro de Ezequiel, donde se habla del tercer templo que será construido por nuestro Mashiach, Yeshua, para que usted sepa que en Shabbat y en luna nueva se van a llevar sacrificios. Y que el mismo príncipe, que en este caso yo creo que va a ser Yeshua, también él va a ofrecer sacrificio. Vamos a dejar eso hasta ahí porque ahorita se daña esto. Señores, gracias por haberme escuchado. No acepte todo lo que yo digo. Está bueno de aceptar las cosas como buenas y válidas sin investigarlas. Está bueno de que nos digan lo que tenemos que pensar y lo que tenemos que creer. Vamos a investigar, vamos a estudiar las escrituras. Yo amo a mis pastores, toda la vida los he amado, pero eso no me limita a yo estudiar las escrituras y a buscar la verdad.
Hay cosas que son chocantes, ¿verdad? Es muy difícil conocer la verdad. Se producen cambios en tu vida. Hay muchos que te consideran hereje, pero es mejor que un ser humano te considere hereje y que Hashem, el día del juicio, te diga a ti: muy bien, mi hija, hiciste lo correcto, guardaste mis mandamientos, guardaste mi ley, guardaste mi Torah, porque esa era mi voluntad. Hay mucha felicidad cuando el Eterno te dice esas palabras. Shalom.